espiritual en las palabras del Corán. Vimos nosotros. Hoy en día, las palabras de tolerancia y paz de Mahoma ofrecen a muchos la misma guía de hace siglos. Mahoma, el profeta. Por respeto a las creencias y prácticas de los musulmanes, en esta biografía no se mostrarán imágenes ni del profeta Mahoma ni de su familia inmediata. Una próspera comunidad comercial en tierras de lo que hoy es Arabia Saudí. Nadie podía saber que la vida de ese niño se convertiría en los cimientos de una religión que un día cambiaría la historia. En la época en la que nació Mahoma, Arabia era una tierra estéril y dura, en la que de vez en cuando surgía un oasis. Los árabes que vivían en un mundo tan difícil emigraban de un sitio a otro, luchando para que sus ganados sobrevivieran en el duro desierto. Para sobrevivir en un sitio así, los árabes dependían del apoyo de su tribu. La tribu los protegía no solo del mal del desierto, sino de los interminables ataques y venganzas organizados por otras tribus. La vida social en la Arabia preislámica era feroz, y Mahoma nació en una época de violencia, tumultos y desesperación, no muy distinta a la nuestra. La estructura básica de la organización social era la tribu. Pero los nómadas del desierto también dependían de la llamada Alá, también adoraban a muchos otros dioses y diosas en la antigua Kaaba. Los árabes rezaban ante más de 300 ídolos que se erguían alrededor de la sagrada estructura en forma de cubo. Tenía una consecuencia social. Viejo sistema tribal. Los ricos ignoraban a los pobres. Algunos opinaban que la vieja religión árabe necesitaba un cambio. Los judíos y los cristianos habían tenido sus profetas de la Reforma. Al igual que Moisés y Jesús, Mahoma se había convertido en guía de caravanas en su ciudad natal y organizaba viajes a lugares tan lejanos como la tierra que hoy ocupa Siria. Pero también él comprendía que los viejos valores de la caridad y la comunidad se estaban perdiendo en la Meca. Mahoma era profundamente respetuoso con la religión de sus antepasados, visitaba la Kaaba frecuentemente e intentaba llevar una vida de justicia y respeto hacia todos. No contamos con mucha información. Revela en el nombre de tu Señor el Creador. Él creó al hombre de un coágulo de sangre. Revélalo y tu Señor será muy generoso. Mahoma estaba aterrado y salió corriendo de la cueva. Estaba seguro de que le estaba ocurriendo algo horrible. Pero mientras intentaba descender de la montaña, el ángel regresó y le habló. Oh Mahoma, tú eres el mensajero de Dios, y yo soy Gabriel. Antigua religión. En cierto modo, el profeta llamaba a la gente para que regresase a la única fe verdadera, a la fe de Abraham, y al único Dios verdadero, no a un Dios nuevo, sino al único Dios verdadero que se había revelado ante Adán, Abraham, Moisés y Jesús. Por lo tanto, Mahoma, en el sentido más amplio de la palabra, es un reformador. Exigió una nueva y radical expresión de fe. Las palabras comenzaban así. Él es Alá, el único. Alá, el eterno, el absoluto. No. Su verdadera identidad echaba raíces en la familia, en las relaciones del clan, de parentesco, porque era eso lo que les daba una posición en el mundo. Cuando llega Mahoma con sus nuevas ideas religiosas o intentando renovarlas, centrándose en el monoteísmo, la gente se preguntaba, ¿qué pasó con nuestros abuelos o nuestros bisabuelos que eran paganos? Y Mahoma tenía que contestar, estarán quemándose en el infierno, porque no creyeron en un Dios único. Este nuevo mandamiento se llamaría Islam, que significa acto de rendición a la voluntad de Dios. Algunos en un principio no hacían ni como hiciera Jesús antes que él, el ministerio de Mahoma volvía al padre en contra del hijo y a la familia en contra de la familia.
La clase dirigente tenía miedo de que un hombre que decía recibir mensajes especiales de Alá, el Dios supremo del panteón árabe, pronto exigiese mayores poderes políticos. Vecinos que le arrojaban porquería e insultos en las calles. Durante 2 años, los líderes Quraysh prohibieron el matrimonio y el comercio con cualquier. Es en esta época terrible, cuando Mahoma se quedó casi sin recursos, en la que vivió su experiencia mística más grande. Una noche del año 620, el ángel Gabriel volvió a despertar a Mahoma. El ángel le regaló una criatura similar a un caballo alado que llevó al profeta a través del cielo nocturno hasta Jerusalén. Allí lo recibieron Abraham, Moisés, Jesús y los demás profetas. Su viaje celestial a Jerusalén sugirió a Mahoma que estaba entrando en una nueva fase de su servicio a Dios y al Islam. También comprendió que no podía seguir quedándose en la Meca. A más de 200 millas al norte de la antigua Meca se encuentra el fértil oasis de Yatrib. Estaban atrapadas en un comportamiento continuo de guerra y violencia. Era necesario que ocurriera algo que rompiera esa pauta. El mismo año en el que realizó su místico vuelo nocturno a Jerusalén, Mahoma conoció a 6 peregrinos de Yatrib que hacían su peregrinaje anual, o Hajj, a la Kaaba en la Meca. Les contó a los hombres su misión y les recitó los versículos del Corán. Los hombres se sintieron conmovidos por el mensaje de Mahoma, pero también vieron en la persona... Mahoma fue invitado a una comunidad que estaba en gran medida dividida y en desorden. Y lo invitaron diciéndole que necesitaban un líder fuerte para que organizase y guiase a la comunidad. Mahoma vio la oportunidad de expandir el Islam en Yatrib. También vio el santuario que lo protegería. De cada uno de ellos le clavaría una espada a Mahoma al mismo tiempo. Los hombres buscaron desesperadamente por toda la Meca, pero Mahoma había sido advertido de la amenaza y había huido. A la mañana siguiente, unos jinetes salieron en persecución de Mahoma y siguieron su pista hasta la entrada de una cueva. Mahoma y su discípulo se ocultaban dentro. Pero la tradición musulmana dice que los asesinos Quraysh encontraron una paloma que anidaba delante de la cueva, cuya entrada estaba cubierta por una telaraña. Los Quraysh llegaron a la conclusión de que no podía haber nadie dentro. Alá había protegido a su profeta. La huida de la Meca en el año 622 es para los musulmanes la Hégira. No hay ningún acontecimiento que tenga más importancia en la cultura del Islam. Se convirtió en el principio del calendario musulmán. Guía por la población. Cuando al final Kaswa se paró y se arrodilló, Mahoma dijo que aquel era el lugar en el que viviría. Ordenó que comenzaran a levantar una casa y la primera mezquita. Y aquellos que ofrecieron sus casas y su ayuda son protectores los unos de los otros. Lo que él comenzó a crear en Medina fue algo que nunca se había visto en Arabia, algo totalmente nuevo. Era una comunidad unida por un ideal, por una ideología común, por una religión compartida, no por la sangre. Estaba creando, por así decirlo, una supertribu en la que la gente no estaba emparentada entre sí, sino que se relacionaban por la fe y por determinados acuerdos. Si pensamos en la Arabia del siglo VII, que se basaba en el parentesco tribal, la idea de una comunidad basada en la fe, a la que cualquiera podía unirse, esclavo, mujer, hombre, rico, pobre, negro, blanco, era algo revolucionario. Y por supuesto muy amenazador para algunos. Para unir más a las gentes musulmanas, Mahoma dio por terminado su luto por Jadilla y comenzó a tomar nuevas esposas. En total se casaría con 11 mujeres de tribus y clanes muy diferentes. Unos 7 meses después de que los musulmanes llegasen a Medina, se terminó la primera mezquita. Incluía un gran patio en el que decir las oraciones. Se sopesaron varios métodos para llamar a los musulmanes a la oración. Tocar un cuerno, como los judíos, una campana, como los cristianos. Pero al final se decidió que solo era necesaria la voz humana para llamar a la oración que Mahoma había enseñado a su pueblo. Se eligió a un hombre joven para hacer dicha llamada.
y por primera vez los musulmanes oyeron las palabras que siguen sonando en las mezquitas de todo el mundo, atrayendo a todos a Dios. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Admito que no existe más Dios que Alá. Admito que... Mahoma creía que llamaba a los fieles a la vieja religión que los árabes habían compartido con el judaísmo y el cristianismo. Pero siguiendo las órdenes de Alá, el profeta comenzó a crear una nueva identidad para la comunidad islámica que la separaría de las otras formas más antiguas. Para dramatizar el alejamiento del cristianismo y el judaísmo, otra orden pasó a formar parte del Corán. Los musulmanes ya no tenían que mirar a Jerusalén para rezar. Desde entonces, los fieles a Dios rezarían mirando hacia la Meca y la Kaaba. Ahora Mahoma tenía la responsabilidad de ocuparse de las tareas mundanas pero importantes, del gobierno. Estas ocupaciones lo alejarían del ministerio del anterior profeta del Islam, Jesucristo. Existe un contraste inmenso entre Jesús y Mahoma, que se deriva sobre todo del hecho de que, a diferencia de Mahoma, Jesús nunca fue jefe de Estado. Mahoma era un líder político. Eso significaba que tomaba decisiones que afectaban al trabajo, la economía, el comercio y la seguridad de Medina. Fundamentos religiosos del Islam incluían el mensaje de paz de Jesús. También habían adaptado la tradición que han sido expulsados de sus hogares. Los planes de Mahoma para la defensa de la comunidad comenzaban a incluir la palabra yihad. Los extremistas se apropian, en una etapa ya muy temprana, de esa noción de yihad. Y eso es lo que se relaciona con lo que los extremistas como Osama Bin Laden y Al-Qaeda hacen mucho más tarde. Apropiarse de este concepto de yihad para legitimar lo que ellos quieren hacer. Mahoma ya había hablado de la yihad cuando los musulmanes aún vivían en la Meca, pero las nuevas revelaciones hacían hacer incursiones. Dios había dado a los musulmanes la orden de luchar, y ahora las revelaciones de Dios permitían que esa lucha incluyese el derecho a la supervivencia. Y así vemos cómo la yihad llega a definirse como el derecho y a veces la obligación de los musulmanes, tanto en calidad de individuos como de comunidad musulmana, a defenderse, a involucrarse en una guerra defensiva. Armado con la aprobación del Corán para defender su comunidad, Mahoma eligió una solución tradicional árabe: defiéndete atacando. Mahoma encabezaría el ejército que atacaría la caravana Quraysh más importante del año. El plan de Mahoma consistía en interceptar la caravana cuando ésta se acercase a los pozos de Badr, cerca del Mar Rojo. Pero antes de que sus fuerzas llegasen a los pozos, a la Meca llegaron noticias de la existencia del ejército musulmán. Los líderes Quraysh se escandalizaron por el hecho de que Mahoma intentase capturar su caravana. 1000 hombres salieron de la Meca para enfrentarse al ejército musulmán. Mahoma sabía que los Quraysh le obligarían a luchar. La noche anterior a la batalla, el profeta no... El ejército Quraysh superaba en número a los musulmanes en una proporción de 3-1. Pero al comenzar la batalla, Mahoma demostró poseer un gran sentido táctico y sus guerreros luchaban con ferocidad. Los líderes Quraysh habían creído que con una demostración de su fuerza bastaría para vencer a los musulmanes. Pero a mediodía era el ejército de la Meca el que se dejaba dominar por el pánico y huía del campo de batalla. La capaz de ser compasivo. Después de la primera victoria lograda por los musulmanes en la batalla de Badr, los musulmanes comenzaron, como solían hacer los árabes, a matar a los supervivientes. Y Mahoma de inmediato tuvo una revelación y dijo: no, esto debe parar, no debe haber matanza de supervivientes. Mahoma tenía una meta a largo plazo. El enemigo de hoy del guerrero musulmán debe convertirse mañana en su hermano en la fe. Después de la batalla, los conversos de toda Arabia empezaron a llegar a Medina. Mientras el ejército mequinés luchaba por volver a casa después de la última batalla perdida, su líder se vio obligado a admitir por fin: todo hombre juicioso sabe ya que Mahoma no ha mentido. Medina. La vida de Mahoma en Medina era austera pero cómoda. Tenía pocas posesiones, pero no le faltaba de nada.
Habitaba unas habitaciones adyacentes a la mezquita y solía pasar cada noche en la habitación de alguna de sus mujeres. Las esposas de Mahoma formaban un grupo diverso. Una era judía, otra beduina, incluso una era su prima. La mayoría habían sido elegidas por motivos políticos, pero unas pocas, como su tercera esposa Aisha, eran claramente asunto del corazón. Mahoma dijo a sus seguidores que las revelaciones de Dios decían que cada hombre podía tomar no más de 4 esposas, y el marido debía tratarlas a todas como iguales. Casaos con mujeres de vuestra elección, 2, 3 o 4. Pero si teméis que no podréis mantener la justicia entre vuestras esposas, entonces casaos solo con una. Con frecuencia, el mundo moderno opina que el Islam es machista, como poco, y misógino como mucho. Proclamó la amnistía como símbolo de su deseo de unir a todas las gentes como hijos de un solo Dios. Las únicas víctimas que deseaba seguían sentadas en la Kaaba. El profeta entró en la estructura sagrada y dirigió la destrucción de los 365 ídolos mientras recitaba el siguiente versículo: la verdad ha llegado y conquistado la falsedad. Mahoma había validado su visión y proclamado al mundo la fuerza y vitalidad del Islam. Cuando falleció en junio del año 632, el profeta había llevado la paz a Arabia. Mientras la cultura árabe se mezclaba con el saber griego y bizantino, la era de la Ilustración islámica proporcionó enormes avances en matemáticas, astronomía, medicina, literatura y arquitectura. ¿Quién iba a pensar hoy en día, y mucho menos entonces, que un hombre nacido huérfano, en una sociedad árabe dividida, analfabeto, guía de caravanas, crearía una tradición religiosa cuya presencia física, a los 100 años de su muerte, se extendería desde Arabia hasta el norte de África y hasta la India? Y siempre advertía a sus seguidores que no lo convirtieran en un Jesús, que jamás dijeran que era divino. Decía que solo era un hombre corriente. El hecho de que llevara lo que podríamos llamar una vida normal lo hace muy atractivo para muchos musulmanes, para la mayoría de los musulmanes. Que se casara, tuviera hijos, son cosas que lo hacen muy accesible como modelo para la gente. Muchos siglos después de desaparecer, la vida de Mahoma sigue siendo la base de la fe que fundó. En la actualidad, es la religión que más rápido crece en el mundo. La antigua Kaaba sigue estando en la Meca, y millones de peregrinos acuden allí cada año para volver sobre los pasos del profeta. El lugar de la ascensión de Mahoma sobre su criatura alada para encontrarse con Dios es hoy en día la mezquita de la Cúpula de la Roca, en Jerusalén. La puerta de Mahoma al cielo se ha convertido, por desgracia, en el centro de la enemistad y el odio entre dos pueblos que... Feroces. Siempre dicen, pero el perdón es mejor. Si queremos coger parte del relato, uno de los capítulos, y desarrollar un concepto del profeta basándonos en ese único capítulo, claro que nos saldrá distorsionado y percibiremos al profeta como un hombre violento, un hombre que odia. Cuando la gente comete injusticias, es violenta en nombre del Islam. Comete injusticias y es violenta contra Mahoma y contra Dios. Para que la paz llegue a un mundo convulso, los musulmanes y los no musulmanes deberán hallar una fuente de confianza y aceptación de sus metas comunes. Una de esas fuentes podría ser una mejor comprensión de la vida de Mahoma. Liberadas de las motivaciones egoístas que algunos terroristas pretenden darles, las palabras del profeta siguen ofreciendo esperanza y optimismo a un mundo turbulento. Si alguien mata a un ser humano, será como si hubiese matado a toda la humanidad. Dios había dado a los musulmanes la orden de luchar, y ahora las revelaciones de Dios permitían que esa lucha incluyese el derecho a la supervivencia. Y así vemos cómo la yihad llega a definirse como el derecho y a veces la obligación de los musulmanes, tanto en calidad de individuos como de comunidad musulmana,
a defenderse, a involucrarse en una guerra defensiva. Armado con la aprobación del Corán para defender su comunidad, Mahoma eligió una solución tradicional árabe: defiéndete atacando. Mahoma encabezaría el ejército que atacaría la caravana Quraysh más importante del año. El plan de Mahoma consistía en interceptar la caravana cuando ésta se acercase a los pozos de Badr, cerca del Mar Rojo. Pero antes de que sus fuerzas llegasen a los pozos, a la Meca llegaron noticias de la existencia del ejército musulmán. Los líderes Quraysh se escandalizaron por el hecho de que Mahoma intentase capturar su caravana. 1000 hombres salieron de la Meca para enfrentarse al ejército musulmán. Mahoma sabía que los Quraysh le obligarían a luchar. La noche anterior a la batalla, el ejército Quraysh superaba en número a los musulmanes en una proporción de 3-1. Pero al comenzar la batalla, Mahoma demostró poseer un gran sentido táctico y sus guerreros luchaban con ferocidad. Los líderes Quraysh habían creído que con una demostración de su fuerza bastaría para vencer a los musulmanes. Pero a mediodía era el ejército de la Meca el que se dejaba dominar por el pánico y huía del campo de batalla. La capaz de ser compasivo. Después de la primera victoria lograda por los musulmanes en la batalla de Badr, los musulmanes comenzaron, como solían hacer los árabes, a matar a los supervivientes. Y Mahoma de inmediato tuvo una revelación y dijo: no, esto debe parar, no debe haber matanza de supervivientes. Mahoma tenía una meta a largo plazo. El enemigo de hoy del guerrero musulmán debe convertirse mañana en su hermano en la fe. Después de la batalla, los conversos de toda Arabia empezaron a llegar a Medina. Mientras el ejército mequinés luchaba por volver a casa después de la última batalla perdida, su líder se vio obligado a admitir por fin: todo hombre juicioso sabe ya que Mahoma no ha mentido. Medina. La vida de Mahoma en Medina era austera pero cómoda. Tenía pocas posesiones, pero no le faltaba de nada. Habitaba unas habitaciones adyacentes a la mezquita y solía pasar cada noche en la habitación de alguna de sus mujeres. Las esposas de Mahoma formaban un grupo diverso. Una era judía, otra beduina, incluso una era su prima. La mayoría habían sido elegidas por motivos políticos. Dios verdadero, no a un Dios nuevo, sino al único Dios verdadero que se había revelado ante Adán, Abraham, Moisés y Jesús. Por lo tanto, Mahoma, en el sentido más amplio de la palabra, es un reformador. Exigió una nueva y radical expresión de fe. Las palabras comenzaban así: Él es Alá, el único. Alá, el eterno, el absoluto. Su verdadera identidad echaba raíces en la familia, en las relaciones del clan, de parentesco, porque era eso lo que les daba una posición en el mundo. Cuando llega Mahoma con sus nuevas ideas religiosas o intentando renovarlas, centrándose en el monoteísmo, la gente se preguntaba: ¿qué pasó con nuestros abuelos o nuestros bisabuelos que eran paganos? Y Mahoma tenía que contestar: estarán quemándose en el infierno, porque no creyeron en un Dios único. Este nuevo mandamiento se llamaría Islam, que significa acto de rendición a la voluntad de Dios. Algunos en un principio no hacían ni caso. Como hiciera Jesús antes que él, el ministerio de Mahoma volvía al padre en contra del hijo y a la familia en contra de la familia. La clase dirigente tenía miedo de que un hombre que decía recibir mensajes especiales de Alá, el Dios supremo del panteón árabe, pronto exigiese mayores poderes políticos. Vecinos que le arrojaban porquería e insultos en las calles. Durante 2 años, los líderes Quraysh prohibieron el matrimonio y el comercio con cualquier. Es en esta época terrible, cuando Mahoma se quedó casi sin recursos, en la que vivió su experiencia mística más grande. Una noche del año 620, el ángel Gabriel volvió a despertar a Mahoma. El ángel le regaló una criatura similar a un caballo alado que llevó al profeta a través del cielo nocturno hasta Jerusalén. Allí lo recibieron Abraham, Moisés, Jesús y los demás profetas. Su viaje celestial a Jerusalén sugirió a Mahoma que estaba entrando en una nueva fase de su servicio a Dios y al Islam. También comprendió que no podía seguir quedándose en la Meca.
A más de 200 millas al norte de la antigua Meca se encuentra el fértil oasis de Yathrib. Estaban atrapadas en un comportamiento continuo de guerra y violencia. Era necesario que ocurriera algo que rompiera esa pauta. El mismo año en el que realizó su místico vuelo nocturno a Jerusalén, Mahoma conoció a 6 peregrinos de Yathrib que hacían su peregrinaje anual, o Hajj, a la Kaaba en la Meca. Les contó a los hombres su misión y les recitó los versículos del Corán. Los hombres se sintieron conmovidos por el vino como mucho. Proclamó la amnistía como símbolo de su deseo de unir a todas las gentes como hijos de un solo Dios. Las únicas víctimas que deseaba seguían sentadas en la Kaaba. El profeta entró en la estructura sagrada y dirigió la destrucción de los 365 ídolos mientras recitaba el siguiente versículo: la verdad ha llegado y conquistado la falsedad. Mahoma había validado su visión y proclamado al mundo la fuerza y vitalidad del Islam. Cuando falleció en junio del año 632, el profeta había llevado la paz a Arabia. Mientras la cultura árabe se mezclaba con el saber griego y bizantino, la era de la Ilustración islámica proporcionó enormes avances en matemáticas, astronomía, medicina, literatura y arquitectura. ¿Quién iba a pensar hoy en día, y mucho menos entonces, que un hombre nacido huérfano, en una sociedad árabe dividida, analfabeto, guía de caravanas, crearía una tradición religiosa cuya presencia física, a los 100 años de su muerte, se extendería desde Arabia hasta el norte de África y hasta la India? Y siempre advertía a sus seguidores que no lo convirtieran en un Jesús, que jamás dijeran que era divino. Decía que solo era un hombre corriente. El hecho de que llevara lo que podríamos llamar una vida normal lo hace muy atractivo para muchos musulmanes, para la mayoría de los musulmanes. Que se casara, tuviera hijos, son cosas que lo hacen muy accesible como modelo para la gente. Muchos siglos después de desaparecer, la vida de Mahoma sigue siendo la base de la fe que fundó. En la actualidad, es la religión que más rápido crece en el mundo. La antigua Kaaba sigue estando en la Meca, y millones de peregrinos acuden allí cada año para volver sobre los pasos del profeta. El lugar de la ascensión de Mahoma sobre su criatura alada para encontrarse con Dios es hoy en día la mezquita de la Cúpula de la Roca en Jerusalén. La puerta de Mahoma al cielo se ha convertido, por desgracia, en el centro de la enemistad y el odio entre dos pueblos que feroces. Siempre dicen, pero el perdón es mejor. Si queremos coger parte del relato, uno de los capítulos, y desarrollar un concepto del profeta basándonos en ese único capítulo, claro que nos saldrá distorsionado y percibiremos al profeta como un hombre violento, un hombre que odia. Cuando la gente comete injusticias, es violenta en nombre del Islam. Comete injusticias y es violenta contra Mahoma y contra Dios. Para que la paz llegue a un mundo convulso, los musulmanes y los no musulmanes, la vida de Mahoma en Medina era austera pero cómoda. Tenía pocas posesiones, pero no le faltaba de nada. Habitaba unas habitaciones adyacentes a la mezquita y solía pasar cada noche en la habitación de alguna de sus mujeres. Las esposas de Mahoma formaban un grupo diverso. Una era judía, otra beduina, incluso una era su prima. La mayoría habían sido elegidas por motivos políticos, pero unas pocas, como su tercera esposa, Aisha, eran claramente asunto del corazón. Mahoma dijo a sus seguidores que las revelaciones de Dios decían que cada hombre podía tomar no más de 4 esposas, y el marido debía tratarlas a todas como iguales. Casaos con mujeres de vuestra elección, 2, 3 o 4. Pero si teméis que no podréis mantener la justicia entre vuestras esposas, entonces casaos solo con una. Con frecuencia, el mundo moderno opina que el Islam es machista, como poco, y misógino como mucho. Proclamó la amnistía como símbolo de su deseo de unir a todas las gentes como hijos de un solo Dios. Las únicas víctimas que deseaba seguían sentadas en la Kaaba. El profeta entró en la estructura sagrada y dirigió la destrucción de los 365 ídolos mientras recitaba el siguiente versículo: la verdad ha llegado y conquistado la falsedad.
Mahoma había validado su visión y proclamado al mundo la fuerza y vitalidad del Islam. Cuando falleció en junio del año 632, el profeta había llevado la paz a Arabia. Mientras la cultura árabe se mezclaba con el saber griego y bizantino, la era de la Ilustración islámica proporcionó enormes avances en matemáticas, astronomía, medicina, literatura y arquitectura. ¿Quién iba a pensar hoy en día, y mucho menos entonces, que un hombre nacido huérfano, en una sociedad árabe dividida, analfabeto, guía de caravanas, crearía una tradición religiosa cuya presencia física, a los 100 años de su muerte, se extendería desde Arabia hasta el norte de África y hasta la India? Y siempre advertía a sus seguidores que no lo convirtieran en un Jesús, que jamás dijeran que era divino. Decía que solo era un hombre corriente. El hecho de que llevara lo que podríamos llamar una vida normal lo hace muy atractivo para muchos musulmanes, para la mayoría de los musulmanes. Que se casara, tuviera hijos, son cosas que lo hacen muy accesible como modelo para la gente. Muchos siglos después de desaparecer, la vida de Mahoma sigue siendo la base de la fe que fundó. En la actualidad, es la religión que más rápido crece en el mundo. Totalmente nuevo. Era una comunidad unida por un ideal, por una ideología común, por una religión compartida, no por la sangre. Estaba creando, por así decirlo, una supertribu en la que la gente no estaba emparentada entre sí, sino que se relacionaban por la fe y por determinados acuerdos. Si pensamos en la Arabia del siglo VII, que se basaba en el parentesco tribal, la idea de una comunidad basada en la fe, a la que cualquiera podía unirse, esclavo, mujer, hombre, rico, pobre, negro, blanco, era algo revolucionario. Y por supuesto muy amenazador para algunos. Para unir más a las gentes musulmanas, Mahoma dio por terminado su luto por Jadilla y comenzó a tomar nuevas esposas. En total se casaría con 11 mujeres de tribus y clanes muy diferentes. Unos 7 meses después de que los musulmanes llegasen a Medina, se terminó la primera mezquita. Incluía un gran patio en el que decir las oraciones. Se sopesaron varios métodos para llamar a los musulmanes a la oración. Tocar un cuerno, como los judíos, una campana, como los cristianos. Pero al final se decidió que solo era necesaria la voz humana para llamar a la oración que Mahoma había enseñado a su pueblo. Se eligió a un hombre joven para hacer dicha llamada. Y por primera vez, los musulmanes oyeron las palabras que siguen sonando en las mezquitas de todo el mundo, atrayendo a todos a Dios. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Admito que no existe más Dios que Alá. Admito que... Mahoma creía que llamaba a los fieles a la vieja religión que los árabes habían compartido con el judaísmo y el cristianismo. Pero siguiendo las órdenes de Alá, el profeta comenzó a crear una nueva identidad para la comunidad islámica que la separaría de las otras formas más antiguas. Para dramatizar el alejamiento del cristianismo y el judaísmo, otra orden pasó a formar parte del Corán. Los musulmanes ya no tenían que mirar a Jerusalén para rezar. Desde entonces, los fieles a Dios rezarían mirando hacia la Meca y la Kaaba. Ahora Mahoma tenía la responsabilidad de ocuparse de las tareas mundanas pero importantes, del gobierno. Estas ocupaciones lo alejarían del ministerio del anterior profeta del Islam, Jesucristo. Existe un contraste inmenso entre Jesús y Mahoma, que se deriva sobre todo del hecho de que, a diferencia de Mahoma, Jesús nunca fue jefe de Estado. Mahoma era un líder político. Eso significaba que tomaba decisiones que afectaban al trabajo, la economía, el comercio y la seguridad de Medina.